mexicano. Muchísimas gracias, señoras y señores, pueden ocupar sus lugares. Laura Itzel Castillo Juárez. Desde luego, invitamos al público asistente, sean tan amables de ocupar sus lugares. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La 66ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado Ius Mutantur, o del derecho que cambia, del doctor José Antonio Pérez Ramos, que preside la senadora por el Estado de Oaxaca, Luisa Cortés, secretaria de la Comisión de Federalismo del Senado de la República, en este recinto que son las salas de reunión 1 y 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado mexicano. Para este importante acto contamos con la presencia en el presidium de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez. Desde luego, contamos con la presencia de nuestra anfitriona, la presidenta, secretaria de la Comisión de Federalismo del Senado mexicano, la senadora Luisa Cortés. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia del autor de esta importante obra, el doctor José Antonio Pérez Ramos. Asimismo, contamos con la presencia esta tarde de los expertos y comentaristas de esta obra, el doctor en Derecho Miguel Huitrón Pineda, y el abogado postulante, el maestro Emanuel Díaz Arias. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal de comunicación social del Senado mexicano. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el importante mensaje de bienvenida a través de la presidenta de la mesa directiva de este Senado mexicano, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Les agradezco mucho su participación, su presencia y especialmente a mi compañera, la senadora Luisa Cortés García, por su amable invitación a presentar esta obra en la Cámara de Senadores y Senadoras. Aprecio mucho su iniciativa para abrir espacios de diálogo y de reflexión como el del día de hoy. Felicito asimismo a los autores, el doctor José Antonio Pérez Ramos y el doctor Miguel Huitrón Pineda, por ofrecernos esta reflexión tan necesaria que nos permite pensar con rigor la naturaleza cambiante del derecho. Asimismo, agradezco a quienes nos acompañan esta tarde para ser parte de este interesante diálogo. Ius Mutantur, del derecho que cambia. Es un libro que se sitúa en un momento decisivo para México, pues no solo estamos viviendo
tiempos de revoluciones tecnológicas, sino que desde hace 7 años somos parte de un proceso histórico de profunda transformación en nuestra patria y de profunda transformación en las instituciones. Somos realmente un Congreso constituyente. Tan solo en lo que va de esta legislatura hemos impulsado más de 20 reformas de carácter constitucional y muchos otros cambios a nivel legal que responden a nuevas realidades sociales, económicas y ambientales de nuestra patria. Ello se debe a que desde el Senado de la República acompañamos las transformaciones que experimenta nuestra sociedad y sobre todo a que respaldamos las políticas encabezadas por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Propuestas muy profundas que buscan el desarrollo con justicia social y la prosperidad compartida. Uno de los aportes centrales del libro que se presenta el día de hoy consiste en señalar que los cambios jurídicos no son de ninguna manera accidentales. Más bien, el derecho cambia porque cambian las condiciones, porque cambia la vida de las personas y porque la realidad exige que las instituciones se adapten, se actualicen con gran responsabilidad. Esta perspectiva enriquece nuestro trabajo legislativo porque nos recuerda que las normas deben mantenerse en diálogo permanente con las revoluciones de carácter cultural, económico, tecnológico, así como con las nuevas formas de organización ciudadana. Desde esta Casa del Federalismo analizamos de manera constante cuestiones muy dinámicas como las transformaciones tecnológicas hoy expresadas en la llamada inteligencia artificial, la ciberseguridad, la protección ambiental, la transición energética y las nuevas formas de organizar la actividad económica. Cada uno de estos temas plantea retos fundamentales para los marcos jurídicos que heredamos. Eventualmente ellos se vuelven insuficientes. En ese sentido, el libro ofrece herramientas conceptuales para orientar nuestros trabajos legislativos con vistas al futuro, pero desde luego forjando nuestro presente. Celebro, pues, que esta presentación se realice en la Cámara de Senadores, y yo digo de senadoras también, pues es una muestra del compromiso de que esta soberanía estudia, trabaja, debate y está en una actualización constante. Y desde luego porque eventos como el del día de hoy, que impulsa nuestra senadora tan activa, tan comprometida, pues este tipo de actividades obviamente fortalecen el puente entre la academia y las instituciones políticas, que de ninguna manera están divorciadas, sino que forman parte de un mismo andamiaje. Agradezco nuevamente a los autores por su contribución y a nuestra amiga, la senadora Cortés, por la invitación para participar. Que esta obra nos inspire para las próximas reformas y que nos motive para seguir dialogando y que enriquezcan desde luego este segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas felicidades y les deseo mucho éxito en estos trabajos. Desde luego que agradecemos la participación activa de la presidenta de la mesa directiva de este Senado de la República, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez.
Y les quiero ofrecer una disculpa porque tengo que estar en la sesión, porque estamos legislando a favor de las mujeres con unas iniciativas muy importantes en contra del abuso sexual, para que realmente, como lo hemos dicho, las sanciones sean mayores y que esto pueda también hacerse en los diferentes estados de la República Mexicana, para que se actualice, como aquí hemos venido dando, que el derecho sirva para que sigamos trabajando por la izquierda. Con permiso. Y desde luego vamos a solicitarle a la presidenta de la mesa directiva nos obsequie esta importante fotografía oficial y conmemorativa de esta importante presentación literaria hoy en el Senado de la República. Invitamos a los medios de comunicación presentes, a nuestros amigos camarógrafos de comunicación social, para la realización de esta fotografía oficial. Cortés García. Buenas tardes. Pues fíjese, hoy es un día muy especial porque en la mañana estuvimos en el antiguo recinto de Jicotencal del Senado de la República con los colegios de ingenieros topógrafos, geodestas, geomáticos, y también estuvieron presentes diferentes directivos de todas las universidades que aquí en el país tienen esas carreras de topografía y geomático, porque estamos elaborando una ley reglamentaria porque no existe en la Constitución. Y el 2 de diciembre de 1867, Benito Juárez dio a conocer esta carrera. Se fundó en esa época, y desde ese tiempo no hay una ley así que regule. Y luego, bueno, perdón, es que tiene que ver con lo del derecho. Entonces, de repente hay personas que no tienen esos estudios que se necesitan para realizar estos trabajos, y entonces realizan trabajos de topografía que no es su ámbito, y a veces pues las cosas salen mal. En una ocasión en un estado se creó un nuevo municipio y al checar las coordenadas el municipio estaba en el mar, en el Océano Pacífico, por ahí andaba, y se tuvo que corregir. Entonces otro profesionista fue el que hizo este trabajo, y entonces pues ya tuvieron que ver que un topógrafo, un geodesta hiciera realmente el trabajo como tenía que ser para que eso estuviera bien en nuestra ley. Y es tan importante esta carrera porque es la que ha fortalecido todo lo que en nuestro país: trenes, carreteras, edificios, presas, canales, las cartas náuticas, el espacio. Es un tema muy amplio y estamos ahorita en ese tema de esa ley, y aquí nos acompañan también, los invitamos para que nos acompañaran aquí a dar al maestro, al doctor, para dar a conocer su libro tan importante. Pues bueno, con el permiso de todas y todos los presentes, saludo con afecto al maestro José Antonio Pérez Ramos, bienvenido a la Casa del Pueblo, autor del libro Ius Mutantur, o del Derecho que Cambia. También a los maestros José Miguel Huitrón, maestro, bienvenido. Huitrón Pineda, el licenciado Emanuel Díaz Arias, bienvenido a la Casa del Federalismo. Sean bienvenidos a la Casa del Federalismo, medios de comunicación y público presente. Es un honor reunirnos esta tarde para presentar una obra que invita a reflexionar, cuestionar y replantear nuestra comprensión más profunda del fenómeno jurídico. Me refiero al libro Ius Mutantur, el derecho que cambia. Una aportación valiosa para el pensamiento jurídico contemporáneo y un recordatorio necesario de que el derecho, aunque a menudo se percibe como un sistema rígido, es en realidad una construcción social viva en constante transformación. En ese sentido, Ius Mutantur rompe con los enfoques tradicionales que han dominado la teoría jurídica contemporánea, particularmente con la lógica de la ponderación abstracta de principios, en lugar de limitarse a decidir qué derecho pesa más en un conflicto. Esta obra propone algo más profundo y estratégico: partir de un diagnóstico casual del problema, comprender sus raíces sociales, institucionales, estructurales
y ofrecer soluciones jurídicas que no solo resuelven el caso concreto, sino que prevengan su repetición y transformen las condiciones que originan los conflictos. Una de las contribuciones más innovadoras de este modelo es su clasificación funcional de los derechos en derechos vitales, derechos generales, libertades y prerrogativas. Esta estructura permite establecer reglas más claras, justificar de manera reforzada las decisiones y asegurar reparaciones verificables y efectivas. En este punto es importante tomar en consideración que la relación entre el ser humano y el derecho ha sido, desde sus orígenes, una tensión permanente entre creación y sometimiento, entre libertad y norma, entre vida y estructura. Preguntarnos si el derecho se adapta al ser humano o si el ser humano se adapta al derecho. Es, en realidad, preguntarnos por la naturaleza misma del humano y por la esencia del orden social. En ese sentido, este libro nos invita a analizar la siguiente paradoja. El derecho nace del ser humano, pero luego el ser humano nace dentro del derecho. Hoy, la publicación de Ius Mutantur cobra especial relevancia entre los desafíos jurídicos de nuestro tiempo, nuevas realidades tecnológicas, crecientes desigualdades, reclamos históricos de grupos marginados y una ciudadanía que demanda instituciones más sensibles y más efectivas. Finalmente, reconozco la valiosa aportación de esta obra para las ciencias jurídicas, pues esta obra no solo analiza el derecho que cambia, sino que también nos invita a participar activamente en su transformación, desde la responsabilidad profesional y desde la conciencia social que todo jurista debe asumir. Felicito a su autor por ofrecernos una obra tan necesaria y pertinente y agradezco a todas y todos ustedes por acompañar este acto que celebra el pensamiento, el debate y la construcción colectiva del conocimiento. Muchas gracias, doctor, por todo esto y gracias a todas y todos. Desde luego que agradecemos el mensaje de nuestra anfitriona, la senadora por el estado de Oaxaca, Luisa Cortés García, secretaria de la Comisión de Federalismo del Senado mexicano. Señoras y señores, para dar inicio con esta importante presentación literaria, cedo el uso de la palabra a nuestro moderador de esta presentación, el maestro Neftalí Carmona González. Muy buenas tardes a todos. Brevemente, la logística de la mesa la vamos a llevar de la siguiente manera. Vamos a dar 10 minutos a cada participante, en este caso únicamente al maestro Emanuel Díaz Arias y al maestro José Miguel Buitrón Pineda. 10 minutos únicamente, yo voy a levantar la mano 2 minutitos antes de que terminen los 10 minutos. Después le cederemos la palabra al autor del libro y finalmente haremos una ronda de comentarios y preguntas al tema correspondiente. Iniciamos con la participación del maestro Emanuel Díaz Arias, director del corporativo Díaz Arias y Asociados. Gracias. Muy buenas tardes. Primero quisiera iniciar agradeciendo, pues evidentemente la presencia de la anfitriona, la senadora Luisa Cortés, por abrirnos este espacio. No hace mucho se planteaba la idea de poder presentar esta obra en un recinto como este y gracias a su apoyo y a su aportación, pues estamos acá, ¿no? Agradecer pues también el esfuerzo que hace la presidenta de la mesa directiva al estar presente, obviamente al doctor Buitrón y al doctor José Antonio, y pues siguiendo las reglas que de alguna manera se han impuesto, trataré de ser breve, trataré de ser un poco pragmático. Ya esta obra, afortunadamente creo que el 90-70% de los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de tener lectura sobre ella, y creo que es una obra que ahorita en una pequeña previa que teníamos con el doctor Buitrón y con el doctor José Antonio, si habría que resumirla, hay que resumirla como una obra que nos quita esa forma de estudiar el derecho de manera muy cuadrada. Muchas veces cuando nosotros iniciamos nuestra
carrera o iniciamos nuestra vocación de ser abogado litigante, pues nos muestran que hay un código, hay una norma, hay una ley y hay un marco normativo que es el que regula y que de alguna manera es el que durante ese perímetro o dentro de ese perímetro hay que mantener pues las formas en cómo se debe aplicar el derecho. Este libro lo que nos viene a mostrar es que tenemos que socializar el derecho. El derecho no es de ahora, creo que en diversas corrientes el derecho y las nuevas corrientes han demostrado que no es que sea obsoleto, pero realmente el derecho actual se está quedando corta la legislación. Por más que tengamos una legislación muy activa, muy proactiva, no necesariamente cumple con los objetivos que tiene el derecho, que no solamente resarcir, porque eso fue lo que nos enseñaron en su momento, que era uno de los objetivos del derecho, resarcir el daño o de alguna manera aplicar la justicia. En este caso el jus mutantur lo que nos hace analizar es cómo prevenir, hasta dónde llega una resolución, hasta dónde llega un razonamiento judicial para poder no solamente resarcir el daño, sino prevenir lo que se esté realizando. Me acuerdo perfectamente que el doctor José Antonio, cuando se hizo una presentación en el estado de Oaxaca, mencionaba el jus mutantur y que a lo mejor ya se aplicaba en el derecho electoral, y sí, creo que es una de las materias que la verdad tengo la bendición de litigar y que creo que es donde se aplica, pero que hoy en día con este razonamiento creo que no solamente se puede aplicar en materias que son de índole pues mayoritariamente social, sino por qué no aplicarlo en el derecho fiscal, ¿no? ¿Por qué no aplicarlo en el por qué realmente el contribuyente en algún momento, en alguna literatura, y hacíamos referencia a una obra que se presentó también en Oaxaca, la psicología del contribuyente? O sea, ¿hasta dónde es que realmente el derecho está quedando pues ad hoc, ¿no? Con el vínculo o el círculo social que está regulando? Entonces, creo que es importante que esta obra, más allá de unos elementos que creo que sí es importante lo quiero mencionar a título de conclusión, creo que son los aportes importantes, es esta propuesta teórica y metodológica innovadora, porque como todo lo que hace usted, doctor, muy atrevido, pero realmente muy bueno, porque nos saca de ese círculo de confort donde estamos todos los litigantes de aplicar el derecho como es, sino ¿por qué no arriesgarnos, no? ¿Por qué no cuestionar si realmente lo que se está haciendo está correcto? Entonces, creo que ese es algo que esta obra nos permite tener como un instrumento de análisis, ¿no? Esta crítica profunda a la ponderación tradicional, ¿no? Menciona ahí unos ejemplos el doctor en esta obra, e incluso algunos pues muy discutidos, ¿no? El tema de lo del aborto, ¿no? Que creo que vale la pena mucho leerlo, porque no se ve desde un análisis únicamente coberturando a determinado grupo social, que puede ser un grupo vulnerable, sino ya como en un conjunto, como sociedad, y creo que es importante que esta ponderación sea no solamente para resolver en un corto plazo, como generalmente la norma hoy en día es lo que realiza, sino realmente poder tener una solución a largo plazo, ¿no? Este diagnóstico causal para resolver conflictos, que creo que hablábamos que era importante que este libro llegara a un lugar donde las normas surgen, pero también es cierto que el juzgador debe de tener esta apertura respecto de estos análisis de corrientes que hace el doctor de manera magnífica y que nos va a dar, pues no solamente en su momento al juzgador o en su momento a aquel que se dedique al tema legislativo, sino lo mencionaba la vez pasada que pude participar como público en la presentación, pues al abogado postulante, ¿no? Nos ayuda mucho a tener esa reflexión que creo que en algunas ocasiones no podemos realizar, pues a lo mejor por la forma en como de manera, pues no sé, a lo mejor porque la forma en como se nos fue dando la impartición en la facultad en que estuvimos, pues fue muy tradicional, y creo que esto aporta mucho. Esta nueva clasificación de derechos para diseñar el sistema jurídico, que lo mencionó la senadora muy bien,
la integración del derecho a las políticas públicas, que es algo que actualmente, pues en el recinto en donde estamos, pues es algo que es algo primordial para poder legislar, la visión preventiva y transformadora de la justicia, y yo creo que como un último aporte importante, la propuesta humanista y moderna del quehacer jurídico, ¿no? Entonces, pues no me queda más que cerrar mi participación. Creo que si en algún momento hay alguien que no ha tenido la oportunidad de leerlo, les puedo comentar que no se van a arrepentir. Es un libro o es una literatura que cuestiona mucho al derecho que estamos acostumbrados, y pues no me queda más que felicitarle, doctor, y pues de verdad es un orgullo a título personal como amigo ver que esté presentando un libro tan importante acá, y pues éxito, le auguro mucho, mucho, mucho éxito a esta literatura. Muchas gracias. Gracias, maestro Emanuel Díaz Arias. Límites, alcances, visión humanista e interpretación. A continuación, le voy a ceder el micrófono al doctor José Miguel Buitrón Pineda. Muchas gracias. Buenas tardes todos y todas. Querida senadora, ahora que dice que está en la presidencia de lo que es el federalismo, que secretaria, es tan complejo, podríamos decir, tan complicado. A mí me ha tocado dar clase precisamente de la conjunción del federalismo en materia tributaria, y verdaderamente es un desastre, pero ese es otro tema. Maestro José Antonio Pérez Ramos, muchas gracias por esta invitación. Maestro Emanuel, muchas gracias. Queridos amigos, hablar del Ius Mutantur, habría que decir de qué estamos hablando. El derecho debe adaptarse a las circunstancias cuando ello favorece a la protección efectiva de la persona, preservando la dignidad humana. Ese vendría siendo un extracto de lo que es el Ius Mutantur. No hay verdadera solución jurídica sin explicación de la causa primigenia del conflicto. Por ahí vamos para darle forma a algo que yo lo he comentado y que dicen el movimiento se demuestra andando. Prometí al maestro José Antonio Pérez Ramos que lo íbamos a presentar en la Facultad de Derecho de la UNAM y que lo íbamos a presentar también en otra universidad de Valencia, España. Y en eso estamos. Es teoría, es un método, es algo que nos dice a los abogados: oye, ¿tú estudiaste Derecho? Sí. Ya está viejita la teoría, aquella superada. ¿Cómo no se han superado muchas teorías? Decíamos que la de Hans Kelsen, que cayó, tengan ustedes la certeza de que todavía prevalece, pero vienen otras. Así es, queridos amigos. Llevar a la práctica el Ius Mutantur es que va dirigido, como decía nuestro querido Emanuel, va dirigido al operador jurídico. ¿Quién es el operador jurídico? Todos los que manipulamos y manejamos el derecho. El juzgador, el legislador y cualquier otro abogado postulante. Y entonces abrevamos de este libro algo nuevo, algo novedoso. Vámonos a la causa. Con certeza, mi querido amigo, en la página 113, quiero comentarles a ustedes, hice yo el prólogo y la verdad fue para mí una sorpresa muy agradable, y por lo tanto apunto esta página porque es el inicio de una serie de ejemplos de cómo podríamos aplicar el Ius Mutantur en el aborto, en el discurso de odio, en la libertad de expresión, en la crisis de vivienda y desarrollo masivo, y uno que me cautivó y se los recomiendo: libertad religiosa y objeción de conciencia. Estos problemas que se dan,
que a veces parecen irresolubles o más que nada por la hermenéutica jurídica que debe de resolverse todo, por supuesto, pues a veces vemos que únicamente el juzgador, en el caso de los litigios, pondera sobre dos intereses sin irse más allá de la causa. Dice nuestro querido amigo José Antonio, si lo aplicáramos a otras materias, ¿qué sucedería? ¿Y qué creen? Ya ha hecho él estos barruntos, estos puntos de análisis en la materia fiscal. Y ahí sí es mi materia. Soy postulante en materia penal fiscal. Y entonces el maestro con gran tino verdaderamente hace o pondera una situación que nos lleva precisamente a analizar una situación que está sucediendo ahorita en la realidad. Y la digo en esta casa, que también hay libertad de decirlo, como es el hecho de la expansión de ese poder punitivo de la tributación. Han venido reformas y se las enumero en 3 puntos para que no me gane el tiempo. Una de ellas es la cancelación de los sellos digitales. Te cancelo el sello empresario, persona física, pero me llevo entre los pies a los trabajadores porque no se les va a pagar, ya que no voy a poder facturar. O sea, te castigo mientras averiguo. Tenemos otro que es bien delicado y que está ahorita en la palestra de todos los abogados. El proyecto que está para efecto de resolver sobre el bloqueo de cuentas bancarias. Y entonces tenemos nosotros un Estado que privilegia la eficacia administrativa, la eficacia recaudatoria, sin percatarse que cuando le congelan las cuentas a ese empresario o a esa persona física, ojo, nos puede suceder a todos, y dije a todos, pues la verdad es de que no se percata esa decisión legislativa o decisión, en este caso, de juzgadores en el ius mutantur. ¿Cuál es la verdadera causa? O a lo mejor voy a privilegiar la dignidad humana, que eso es lo más importante, la dignidad humana. Y por lo tanto voy a permitirte en ese congelamiento tan drástico a ti, empresario, para que pagues tus proveedores, para que pagues a quien te cobra, pero también para que comas y le pagues a los trabajadores. Y entonces en ese plan también lo veríamos para el caso de lo que es, pues, el hecho de que el trabajador se ve afectado por una drástica decisión administrativa. Quiero recaudar y no me importa la dignidad humana, o el principio de esos derechos vitales que ya estoy trastocando. Ese tercer punto, que es muy largo y que es muy delicado, se llama la prisión preventiva oficiosa en los delitos fiscales, pero ¿qué? Pues que no es más que algo más profundo que hay que analizar y que lo estamos haciendo para esos efectos. Entonces termino con esto, queridos amigos. El ius mutantur, si se aplica, hace que estalle esa asimetría estatal. La estamos viendo en mi materia, en la materia fiscal. Hay un desequilibrio, sí voy contra el lavador de dinero, voy contra el delincuente fiscal, voy contra eso. Claro que debes de ir, yo también pago impuestos y no se vale, solidaridad social. Pero de que vayas y le truenes la vida sin que pueda tener dinero para comer, pagar las escuelas, pagar a los acreedores o pagar a los trabajadores, ojo, dicen en España, y esto es bien importante, bueno, le congelas las cuentas y ¿cómo le va a pagar al abogado que te va a defender? Segundo punto, si le pagas con el dinero que te estoy congelando, entonces va a ser cómplice del lavado de dinero ese abogado. Vean ustedes esa cadena drástica, superlativa de un Estado que quiere eficiencia administrativa y no mira
la dignidad humana, los derechos vitales. Esos derechos vitales que es precisamente derechos generales y la libertad y prerrogativa. Más o menos eso es lo que yo les quería comentar, y de veras felicito a mi querido amigo, senadora, qué gusto de que nos acompañe, y muchas gracias, de veras los invito a que lean este libro. Muchas gracias. Jus Mutantur, del derecho que cambia, por el doctor José Antonio Pérez Ramos. Formación académica: licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacionalista México. Especialidad en Impuestos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Maestro en Derecho Fiscal con mención honorífica por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por Global Open University. Doctor con mención honorífica en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano, auspiciado por diversas instituciones. Doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Doctorado honoris causa por 1 Million Startups, programa auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Doctorado honoris causa por la Universidad de San Diego. Actualmente estudiando la maestría en Inteligencia Artificial. Experiencia profesional: expositor en diversas universidades del país, foros especializados y empresariales nacionales e internacionales. Colaborador en diversas revistas especializadas. Autor de diversas obras en materia tributaria para diferentes editoriales mexicanas e internacionales, destacando la obra que el día de hoy presentamos, Jus Mutantur, o del derecho que cambia. Docente universitario en materia de impuestos en diversas universidades del país, nombrado fiscalista del año 2009 por la revista Defensa Fiscal. Socio fundador y director de la firma MRSI, Manejo de Recursos y Controles Inteligentes, nombrada al outsourcing del año 2007 y la firma más importante del 2012 por la revista Defensa Fiscal. Sin más preámbulos, doctor José Antonio Pérez Ramos. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer a la senadora Luisa, que nos dijo que tiene que ir a votar ahorita. Es bastante importante esta votación. Desde luego, el tema que se está tratando en el Senado ahorita, sobre todo para las damas, es mucho más importante, pero para los caballeros es más. Ojo con lo que digan, ojo con lo que vean, ojo con las gesticulaciones. A veces dicen más que 1000 palabras, y es ahí donde vamos a tener muchísimos problemas. Así que, con todo respeto, siempre hay que dirigirnos hacia una dama, y creo que no nada más el sentido de punible es el más apropiado, sino una muy buena educación, que es lo más importante. Para allá tenemos que ir con el paso del tiempo. El Jus Mutantur, o del derecho que cambia, no es otra cosa más
que la metaadaptación del derecho a las exigencias de los cambios sociales. Eso es el ius mutantur. Es decir, el derecho debe adecuarse a la persona, no la persona al derecho. ¿Sí? Y de ahí podríamos empezar a ver que cuando dos derechos colisionan, y como dice Robert Alexy, hay que ponderar para ver cuál derecho prevalece en este momento, porque todos los derechos son interdependientes, vamos a encontrar que no es tan cierto. Hay una probabilidad de que posiblemente tenga razón, pero no en su totalidad. Y vamos a encontrar que por ahí, cuando se hacía la clasificación de Maynes de una estructura piramidal de los derechos, pues también no era la correcta, y tienen razón. ¿Por qué? Porque los derechos los podemos encontrar en cualquier parte de cualquier ley, cualquier reglamento, y no necesariamente deben estar en el primero o segundo nivel. Sin embargo, los derechos para una debida ponderación o una debida evaluación sí deben tener una clasificación. Su servidor hace una propuesta de que debemos clasificar los derechos en derechos vitales, como primer grupo. Y los derechos vitales son todos aquellos derechos que sin ellos moriríamos, como el derecho a respirar. Sin respirar nos vamos a morir. El derecho a comer, a ser alimentado. Sin comer morimos. El derecho a dormir, el derecho al agua. Sin esos elementos esenciales, el ser humano muere. Y entonces, ¿cómo podemos pensar que una libertad esté por encima de un derecho vital? Eso es absurdo. Porque si al quitarnos un derecho vital morimos, no puede ser que una libertad esté por encima del derecho vital. Así de simple. Por lo tanto, los derechos vitales están muy por encima de una libertad. Después tenemos los derechos generales, como el derecho a la educación, el derecho a tener una religión o un credo, lo que tú desees, el derecho al trabajo, ¿sí? Y esos ya son derechos de los cuales tú no puedes, de alguna manera, quitártelos de encima, es decir, son atribuibles al sujeto. Ya los tienes, no te los puedes quitar. El Estado tiene que garantizar que te sean otorgados. Mencioné la religión es una libertad. Y de ahí tenemos a las libertades, en las cuales el sujeto, para poder obtener una libertad, forzosamente interviene su voluntad, como el derecho al libre tránsito. Si el sujeto no se quiere mover, nadie lo puede obligar, como en los derechos. En el derecho te pueden obligar, el Estado te tiene que obligar. En las libertades no, si nosotros no queremos caminar, no caminamos. Y entonces ahí vamos a encontrar dos factores para el cumplimiento del derecho. Primero, que tenemos restricciones o el derecho negativo, es decir, la prohibición de entrar a determinado lugar porque es privado, o porque no debemos estar ahí, o porque nuestra libertad no alcanza para ser ejercida hasta ese grado. Y la otra, que es el poder fáctico. Como el libre tránsito, por ejemplo, nosotros podemos ir a cualquier parte del mundo que querramos, todos los mexicanos, sí, pero ¿por qué no vamos? Porque hay un poder fáctico que lo impide, que es el dinero. No tenemos los recursos para ir. Entonces ahí tenemos que una libertad pues se mide de conformidad con la capacidad económica también y el poder de cada sujeto, ¿sí? Y ahí es como una libertad va a tener un conflicto, y a lo mejor entre esa libertad sí podemos ponderar quién tiene mayor poder adquisitivo y quién menos. Y entonces sí poder resolver de alguna manera en una equidad, es decir, el dinero lo quitamos para poner en igualdad de circunstancias a los sujetos para poder resolver su problema. Pero, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, que es una libertad donde yo sujeto decido qué hacer, no puede estar por encima del derecho a la vida. Y sin embargo, nuestro Poder Judicial ha resuelto de forma indebida y luego nuestras normas vienen en función a esa resolución. Ejemplo, y voy a poner algunos, ¿no? El aborto, ¿no? El aborto se resuelve por el libre desarrollo de la personalidad, pero ¿qué creen? Se deja abierto como si fuera una norma jus cogens. El derecho jus cogens no admite precisamente ningún tipo de restricción. Dentro de ellos, el derecho a la no esclavitud. No podemos ser esclavizados de ninguna forma. No hay posibilidad de ser esclavizados salvo firmar el contrato de matrimonio, que sería la única forma, ¿no?, de permanecer esclavizado. La otra, no podemos ser torturados bajo ninguna circunstancia, salvo ser casados.
¿sí? Pero no hay forma, o sea, los otros son chistes baratos, pero no es cierto. No se puede, esos derechos son jus cogens. El derecho a la no discriminación son derechos inamovibles, no tienen restricciones. De ahí en fuera, las libertades no pueden ser jus cogens. ¿Y qué creen? El aborto es jus cogens. No puede ser, eso es falso. ¿Qué hay que hacer para corregir esta problemática? Porque ahora vamos a tener grupos sociales pidiendo que se les pague el aborto por parte del Estado y son costos para el Estado. Que ciertamente no estoy en contra del aborto, ¿eh? ¿Por qué es una necesidad? Porque es una necesidad social. Está sucediendo. Sería imposible cerrar los ojos a lo que está sucediendo. Y había en ese momento lugares clandestinos donde las mujeres tenían que abortar poniendo en riesgo su vida. Y por lo tanto, ahí es donde el Estado debe intervenir, es decir, momento, un derecho vital, que es el derecho a la salud y al tener un trato digno en un lugar adecuado, está poniendo en riesgo la vida de una mujer. Y por lo tanto debe permitirse el aborto, como libertad, ¿sí? No como derecho. Y en esa libertad proponer específicamente las restricciones correspondientes, como pueden ser el acompañamiento psicológico durante un año para la pareja, porque la mujer no concibió sola y debe ser obligatorio. Y también la educación sexual durante un año, a cargo del Estado, tanto el aborto como esas dos partes. Un segundo aborto, ahora sí ya tendría un costo por parte de la persona que lo hace, y adicionalmente otro año más de acompañamiento psicológico y acompañamiento de educación sexual, pero ahora sí a costo particular. Y un tercer aborto, ahora sí ya es punible, porque ya tenías los conocimientos plenos de educación sexual, ¿sí? Y aparte el acompañamiento psicológico, salvo que haya sido una violación o esté en riesgo la vida de la madre, entonces el aborto no tendría ninguna complicación para que pudiera volver a ser gratuito y el Estado seguir acompañando. Pero si lo dejamos abierto, al rato el Estado va a tener que pagar todos los abortos del mundo y más derechos que no se tienen. Ese es el problema de legislar abiertamente y no poner las restricciones correspondientes por comprender indebidamente que una libertad no tiene las mismas características que un derecho. Y vamos a encontrar algunos otros más, como por ejemplo en materia tributaria, que me encanta cómo lo explica el maestro, el doctor José Miguel Buitrón Pineda, maestro amigo sobre todo. Cuando hablamos de federalismo hacendario, no está la senadora, qué bueno, si no me va a regañar. Cuando hablamos de federalismo hacendario, nosotros busquemos en nuestra Constitución, no existe el federalismo hacendario. No hay forma en que el Estado le permita a la Federación manejar sus recursos. Y ahí tenemos que cuando hay un problema entre estados, diga Monterrey, me quiero separar y me quedo con mis impuestos. Que diga el Estado de México, el distrito, la CDMX, me separo y me quedo con mis impuestos, porque ciertamente hay una ley que nace en 1978, la Ley de Coordinación Fiscal, pero que no está en la Constitución. Entonces tenemos un federalismo hacendario legal, pero inconstitucional. Tremendo, eso sucede nada más en México, ¿sí? Tenemos un sistema de incidencia fiscal, pero tratado como de coordinación, y eso es falso, no existe en nuestra Constitución. ¿Qué más no existe en nuestra Constitución? Por curioso que parezca, no existe el derecho a la vida. Busquen en la Constitución, no van a encontrar un solo lugar donde diga, el ciudadano tiene derecho a la vida. No está, como en las demás constituciones de otros países. ¿Y entonces por qué tenemos derecho a la vida? Por jurisprudencia, porque se infiere de toda la relatoría de la Constitución que tenemos derecho a la vida. Se infiere, imagínense lo terrible del asunto, inferir un derecho como la vida. Y si el derecho a la vida, que es tan primordial, no está, imagínense otros derechos que nos hemos dado a la tarea de meter infinidad de derechos a la Constitución. Están otras leyes que permiten eso, están los tratados internacionales y obviamente la Corte Interamericana o el Pacto de San José tiene el derecho a la vida. Afortunadamente, por el artículo 1 de la Constitución, abarca precisamente ese derecho a la vida. De otra manera, no existiría.
Había dicho ya el maestro, el doctor Jorge Carpizo, en un análisis de su libro de Derecho Constitucional, ya había hablado al respecto. ¿Sí? Sin embargo, hacemos oídos sordos y nuestros legisladores no le quieren entrar al quite. ¿Qué problema habría en legislar el derecho a la vida o al federalismo hacendario? Y poner como restricción que lo caído, caído. ¿Sí me explico? Es decir, no porque se meta el federalismo hacendario ahorita, todo lo demás fue inconstitucional y lo tenemos que devolver. Se trató de un error y por cuestiones de Estado y su naturaleza de existencia, no se puede devolver un solo centavo del pasado. Y con eso solucionamos el problema, pero debemos pagar de conformidad con una ley real, no con la ficción de la misma. Asimismo tenemos exenciones dentro de las leyes tributarias, las cuales en lugar de beneficiar a un pueblo pobre, lo empobrecen más. Ejemplo, la educación. ¿Cuánto paga un ciudadano en una escuela pública? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto cuesta la educación? 0 pesos, 0 centavos, no hay cuota mensual. Y si la base del impuesto es lo que pagas, ¿qué nos importa que grave IVA la educación privada? Al cabo esos tienen la lana para pagarla. Y entonces ese dinero podría canalizarse a la educación pública y tendríamos mejores escuelas, mejor educación. Pero con la falsa idea de que se va a gravar IVA la educación, no se hace. ¿Y a quién beneficia? Al que tiene lana, al que manda a sus hijos a escuela privada. No beneficia al pobre. Y si nosotros analizamos también las medicinas, el IMSS, los dispensarios médicos, los centros de salud y asistencia, el medicamento es gratuito para las personas, no cuesta. Entonces, ¿qué importa que graben IVA? Lo grabaría todo aquel que tiene la posibilidad de ir a comprarlo a la farmacia, y así el pobre no tendría escasez de medicamentos, porque ese IVA podría ser carrilero llevándolo a las clases más pobres. Pero tenemos un sistema el cual privilegia en materia de los impuestos al que más dinero tiene. Y si no me creen, ahí les va una de verdad, ¿sí? El trabajador paga impuestos con su vida, porque pone en riesgo su persona para ganar dinero todos los días, y a él sí le grabas impuestos. Pero al sujeto que tiene sus casas y las renta, le das chance de una deducción, algunos hasta de un 50%. No puso en riesgo su vida, puso en riesgo su patrimonio y tiene más deducciones que un trabajador. Lo equitativo sería que tuviera más deducciones un trabajador que arriesga su vida para ganar dinero, y el capital, el dinero, pagar más impuestos. Estamos de cabeza, ¿sí? Pero pareciese que no le entendemos al impuesto o no le entendemos a las leyes. Y sobre todo a esa jerarquización. Por eso nos damos a la tarea de reformar de cualquier forma nuestras leyes. El matrimonio. ¿Qué demonios tenían que meterse con la institución del matrimonio si el contrato de convivencia se pudo hacer por separado con sus propios atributos? A ver, ¿qué ganamos con haberle quitado al matrimonio sus características? ¿Acaso ese matrimonio ya no puede tener hijos? No se puede romper la naturaleza. Si ellos deciden, pueden tener hijos. ¿Cierto o falso? El contrato de convivencia, ¿puede tener hijos? No, los puede adoptar, pero no los puede procrear. Entonces, ¿por qué demonios los asimilamos? Y después, como ya tienes ese derecho, quieres más derechos. Espérame, lo tuyo no es un derecho, es una libertad. Y como libertad debes tener tus restricciones. ¿Puedes adoptar? Sí. Sin problema alguno, bajo ciertas reglas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que nosotros mismos nos damos a la tarea de hacer normas que nos perjudican a futuro porque no resolvemos el problema de raíz. No nos estamos poniendo a analizar cuál es el origen, la causa del problema, sino simplemente resolvemos. Y eso es lo que hace nuestro Poder Judicial en un activismo. El activismo judicial solamente está justificado siempre y cuando beneficie a las personas, pero no en su perjuicio. Y lo más grave del asunto es que ese activismo ha ido en exceso
en perjuicio de las personas. Y más aún cuando lo retoma la norma y recalca precisamente en una ley ese activismo. Y entonces se vuelve legal la afectación que tiene el ciudadano. Esos derechos se ven pisoteados. ¿Por qué razón? Porque no sabemos hacer la norma, porque no resolvimos el problema de raíz judicialmente y queremos que el acto no se repita. Claro que se va a repetir con mayores violaciones, porque ahora el problema creció. Ejemplo, ahí les doy un ejemplo único, el último, ya me voy para que los deje en paz. Cuando nosotros tenemos la libertad de elegir el género, es el problema en el que nos metimos por tontos. Elegimos el género y decimos, yo me autodetermino mujer. Y resulta que estoy casado, golpeé a mi esposa y no puedo ser juzgado como hombre, golpeador de la esposa. Y dicen, es un abuso del derecho. ¿Por qué tenemos que entrar al abuso del derecho? Es problema que traen en España. Totalmente ese es un problema. Y lo tenemos en México, por haberlo elevado a un rango de derecho. Es una libertad, no es un derecho. El elegir género es libertad, no un derecho. Tan es libertad que debería tener sus restricciones. A ver, caballeros, todos los que sean varones alcen su mano para que los cuente y les llegue una carta de unos amigos por ahí. Fíjense que supongamos, este es un supuesto, de ejemplo, porque si no luego me van a andar viendo feo en la calle, ¿sí? Y van a decir que yo no quiero, por ejemplo, a los del movimiento LGTB+, plus pueblos circunvecinos y los demás. Vamos a suponer que quien se autodetermina mujer llegue un buen día y te diga, oye, me gustas. Les gustó a todos, ¿no? Soy sencillito y carismático, pero me gustas para algo más. Pues si quieres vamos a comer. No, quiero pasar una nochebuena contigo. No, pues fíjate que yo no puedo, no quiero, o sea, no es lo mío. Pero es que crees, estás infringiendo uno de mis derechos, me estás lastimando. Y voy a un juez y le digo, este joven no quiere tener una relación conmigo. Y que el juez diga, cumpla usted con sus derechos. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo una libertad que un derecho. Y esa es una libertad, el poder elegir el género. El problema es que estamos tergiversando la idea y le dejamos como jus cogens, como derecho jus cogens, y eso es falso. Y entonces, por esa razón, tenemos más problemas al solucionar uno. Tenemos que retornar al origen del problema para que se resuelva de fondo y en forma horizontal, y entonces sí legislamos, pero en forma horizontal, con la finalidad de que no estén brotando los problemas por todos lados. Y eso es precisamente la idea del jus mutantur, el derecho que cambia. No es una historia del derecho desde sus inicios, no. Esto es la adaptabilidad del derecho a las exigencias de los cambios sociales. Muchas gracias. Abrimos un espacio para comentarios o preguntas. Adelante, por favor. Levantamos la mano y a capela, por favor, si son tan amables de decir el comentario. ¿Preguntas o comentarios? Ok. Parece que no hay comentarios o preguntas. Agradecemos. Gracias.
Gracias. Buenas tardes. Solamente es un comentario. Yo vengo por parte de la invitación de la senadora Luisa, perdón. Soy parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos Guanajuatenses. Agradezco mucho la invitación y solamente yo no conozco mucho de derecho. Estoy aprendiendo porque soy maestrante de gestión integral del riesgo de desastres, y para mí entender esta parte también del derecho es muy importante, dada la situación de México conforme al cambio climático, la visión de las mujeres ante los desastres de la niñez, y pues lo felicito por su libro. Muchas gracias. Gracias. Del lado izquierdo. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz de la Rosa. La verdad es que creo que es muy importante y es fundamental seguir trabajando en pro de los derechos humanos. Creo que ese trabajo que refleja ese sentir lo tenemos que expandir por mucho en todas las materias, no solamente a la fiscal, a la contable, como decía la persona que me antecedió en la arquitectura, en todos los ámbitos es necesario. La autoridad actualmente pues está buscando mucho la parte recaudatoria y creo que, como bien lo apuntaba el doctor Buitrón Pineda, pues tenemos mucho que trabajar para que veamos por la parte del ciudadano y la parte vital. Se escuchaba una noticia que el presidente de Estados Unidos está reclamando y exigiendo agua, nos está presionando con los aranceles para que le entreguemos agua por esa necesidad vital del agua. Y tenemos que buscar la forma y abonar para resguardar el agua, que es un derecho nuestro que también México está sufriendo por el agua. Entonces, la verdad es que creo que este es un buen parteaguas para poder iniciar con esto, y creo que hay muchas personalidades aquí que nos pueden apoyar. Senadora, usted ábranos el camino, por favor. De verdad es que es muy necesario que la ciudadanía nos sintamos abrigados con ustedes, representados, para que nuestro país prospere, florezca, y qué mejor que conservando los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, pues felicitarlos nuevamente, doctor, por la publicación de este libro. A mí me causa todavía un poco de conflicto el último ejemplo que propone. No sé si pudiera profundizar un poco más en el caso del derecho a la libre autodeterminación, y cómo puede el ius mutantur equilibrar la protección de derechos en el caso de minorías, por ejemplo. No estoy pensando, ¿ok? Totalmente de acuerdo. Gracias. Sí, listo, ya se escucha, ¿verdad? Bueno, en la autodeterminación de género, maestro, lo que podemos hacer forzosamente es permitir la autodeterminación. No estoy diciendo que no se permita, sino que se regule, ¿de acuerdo? Es decir, no es un derecho ius cogens, sino una libertad acotada, es decir, va a tener un derecho negativo, sus respectivas restricciones. Ejemplo, socialmente reconocido como tú deseas, pero para efectos de delitos en materia penal graves debe juzgarse a la luz de su biología. Es decir, no puedes autodeterminarte mujer si estás cometiendo un delito en contra de alguien con el que estuviste casado, y además con la violencia y con la fuerza de un caballero, de un hombre. Entonces debe ser juzgado a esa luz. En el deporte, hay deportes en los cuales puede ser permisible que la autodeterminación pueda competir, pero hay deportes en los que definitivamente no puede competir, los que son de contacto.
¿sí? A lo mejor en los de velocidad, pues ya que, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero en los de verdaderamente contacto, donde se pone en riesgo la vida de la mujer, protejámosla. No puede permitírsele, por razones biológicas, que ese sujeto participe. Entonces, no es que esté prohibida la autodeterminación de género, sino regulada. O sea, debemos regularla adecuadamente a las circunstancias y a las posibilidades de que a futuro pudiese traer problemas. No sé si quede más o menos. ¿Qué otro ejemplo más cruel? En el campo laboral, porque en el deporte, pues claro. En el campo laboral no hay problema. No hay ningún problema. En el campo laboral puedes autodeterminarte como desees. El asunto, hay un problema ahí, ¿sí? Y que yo le veo la desventaja para los caballeros, que te puedes ir 5 años antes de jubilado. Y entonces yo creo que cuando llegues a los 55 me autodetermino mujer y me voy, ¿no? Eso no está prohibido, ¿queda claro? Pero fíjate hasta dónde llega el problema. Me autodetermino mujer para irme. Eso es abuso del derecho, ¿sí? Y es donde tenemos que poner las reglas claras. ¿Hasta qué edad te puedes autodeterminar? Aunque se puede decir que la edad no importa, ¿verdad? Porque tenemos muchos casos de gente que sale del closet a mi edad. No quiere decir que yo vaya a salir, ¿no? Me voy a quedar encerrado, ¿verdad? Pero son de los pequeños problemas que vamos a tener en la ley forzosamente. No vamos a poder evitar el 100%, pero con que evitemos el 60%, estamos del otro lado, ¿sí? Porque tenemos más problemas que soluciones en la actualidad, ¿sí? Por esa autodeterminación libre. Sí puede ser libre, pero acotada, como una libertad, no como un derecho. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Ok. Agradecemos la asistencia de todos ustedes y, por supuesto, muchísimas gracias, senadora. Posamos para la foto final, por favor. Si pueden tomar un librito. Nos ponemos de pie, por favor. Uy, salió una cámara. Gracias por su asistencia y participación. Muy buenas tardes a todos.